Listo, entonces, importante pues siempre tener en cuenta esta reacción, la que tiene que ver con la conversión de dióxido de carbono más agua. Recordemos que es una reacción reversible en ácido carbónico, ¿vale? Entonces, esto se hace a nivel tisular también, ¿sí? En el eritrocito, y espontáneamente esta molécula, digamos, recordemos que esto es un ácido débil, ¿ok? Entonces, esta molécula que se sintetiza a partir de la anidrasa carbónica, que es la enzima, anidrasa, entonces hay una anidrasa en el eritrocito y hace esto, ¿ok? Y esta molécula se disocia, ¿cierto? El protón más su base conjugada. Perdón, lo hago un poquito más claro porque no se va a entender. El protón más su base conjugada. Esta es negativa, ¿sí? Toda la molécula es negativa, toda esta fracción. Y este es el protón, que es el hidrogenión, que es lo que nos puede aportar al pH, ¿listo? Entonces, este protón puede hacer lo siguiente. Entonces, por un camino, este protón se puede unir a la hemoglobina. Acá tenemos la hemoglobina y puede afectar la hemoglobina. La puede afectar. Ya vimos inclusive cuando relatamos lo del efecto Bohr, la afecta. Este protón como tal también, ¿sí? Él puede quedar en forma libre, ¿sí? Impactando el pH o asociándose a otras bases conjugadas, ¿vale? Listo. Entonces, ahí termina la historia de él. Por este lado, el bicarbonato, este bicarbonato también, en este caso vemos que el protón y las concentraciones de protones pues afectan a la hemoglobina, pero el caso del bicarbonato, en la hemoglobina, ese bicarbonato como tal se puede asociar, ¿sí? Se asocia a ella, a las unidades. Es lo que nosotros llamamos carboxihemoglobina. Esa es la famosa carboxihemoglobina. ¿Vale? Que puede estar asociada desde ese punto de vista, digamos, en esta fracción, que sigue siendo la misma, si usted se da cuenta, este carbono, esta fracción gaseosa que la vemos en forma de gas, sigue siendo la que constituye el ácido carbónico y luego subsecuentemente al bicarbonato, ¿vale? Es el mismo. Entonces, por decirlo así, 100 gramos o 100 moles, si lo queremos hablar así, 100 moles de dióxido de carbono al final terminarán convertidos en 100 moles de ácido carbónico, y luego esos 100 moles como tal vamos a tener 100 moles de bicarbonato, ¿vale? Solo que la forma como esos moles, y no olvidemos acá para que también nos contextualicemos, este dióxido de carbono es proveniente del metabolismo oxidativo, ¿sí? Metabolismo oxidativo. Entonces, esos 100 moles del metabolismo oxidativo podrían tener la capacidad de hacer esta reacción, luego disociarse e impactar diferentes componentes. En clase vimos que hay una parte de esos 100 moles, una parte de este componente en el cual eh, puede disolverse en la sangre. Entonces, una parte de esto, hemos dicho que una parte, más o menos un 15% o menos, ¿sí? Perdón, creo que era el 5 o 10%, era inclusive menos, un 5 o 10%, este gas se puede disolver en la sangre. Entonces va
y lo encontramos aquí disuelto en el tejido sanguíneo, en los tubos sanguíneos y en el componente acuoso en la sangre. Ahí lo encontramos disuelto como gas, ¿vale? Como gas. Ahí está en la sangre y se disuelve como un gas. Entonces, acá nos restaría un 90% de este gas. Entonces, hay una parte de esto, ¿sí? Digamos 90 moles, ya no serían 100 sino 90, que puede hacer esta reacción, y eso se facilita por medio de la anidrasa. La anidrasa facilita esta reacción, y esta reacción pues nos aporta protones y nos aporta pues la base conjugada, ¿vale? Entonces, de esa base conjugada de acá, como esto es reversible, puede volver otra vez en forma de agua y dióxido de carbono, puede ser reversible, pero gracias a la enzima, eh, vamos a ver más adelante que en el pulmón, pues se va a volver a reconfigurar este dióxido de carbono, pero no es el que viene directamente del metabolismo, sino el que vino a partir del ion bicarbonato, es decir, este. ¿Okay? Entonces yo les estaba contando, había una fracción que podía asociarse a la hemoglobina y se transporta a nivel de ella unida a los grupos, a las terminaciones amino o aminoterminales de la hemoglobina. ¿Vale? Entonces aquí tenemos más o menos un 15%. ¿Vale? Entonces se asocia, pero igual, la hemoglobina se mueve por los eritrocitos y al final pues llegará a la sangre, es decir, que al final llegará al pulmón. Todo esto desemboca en el pulmón. Toda esa cantidad, ya sea gaseosa o disuelta, recordemos que esto está en disolución. Esto está en solución. ¿Sí? Correcto. Entonces todo va a desembocar allí en el pulmón, llegar allá, ya sea a nivel de la sangre gaseosa o a nivel del eritrocito unido a la hemoglobina, o llegará disuelto, porque entonces ahora vamos a tener bicarbonato disuelto. Puede ser bicarbonato, como iones de sodio se puede unir formando una sal, como por ejemplo bicarbonato de sodio. Entonces puede transportarse en forma de una sal, porque la sangre tiene sales, se asocia a un metal y se transporta, y ahí tenemos el bicarbonato. Pues en clase hemos hablado de que ese bicarbonato se mueve en una alta proporción, más o menos un 70%, de esta forma. ¿Okay? Y otra cosa interesante de este bicarbonato es que el cuerpo también lo utiliza como buffer, como amortiguador. Buffer amortiguador. ¿Sí? Uno esperaría que la proporción de protones y bicarbonato fuera 1 a 1 en la sangre, y no. El cuerpo lo que hace es almacenar más, bueno, tener una concentración más alta de bicarbonato. De hecho, vamos a ver en el siguiente módulo que el bicarbonato como tal está en mayor concentración, y el riñón como tal lo recaptura casi en su totalidad. Es decir, nosotros no excretamos bicarbonato. ¿Sí? Hay un control de la excreción de este ion. Entonces tiene una tendencia a acumularse o a tener una mayor concentración, no acumularse, sino a tener una mayor concentración en plasma. Y eso es útil para el cuerpo en tema de buffer o amortiguador para controlar el pH. Para cuando se incrementen los protones, es decir, recuerden que cuando se incrementan los protones el pH desciende, ¿sí? Se vuelve ácida la sangre. Entonces cuando se incrementan esos protones, el exceso o el incremento en este ion es capaz de capturarlos y regular el pH. Por eso el cuerpo lo utiliza como amortiguador. Entonces vamos a ver que el riñón, ¿sí?, hace una recaptura o hace una reabsorción de ese bicarbonato. ¿Correcto? Entonces, en el riñón, ese bicarbonato se reabsorbe. Casi el 100%. Casi el 100%. ¿Sí? Mire todo el camino que toma. Entonces,
Puede llegar un momento en que tenemos que deshacernos de ese dióxido de carbono, porque pues puede tener un impacto en el cuerpo, en la acidez o inclusive en la alcalinidad y llega finalmente acá. Miren en las formas en las cuales él se transporta, en la hemoglobina o de forma disuelta. Cuando llega al pulmón, pues ese bicarbonato se asocia de nuevo a un protón, ¿sí? Al asociarse, se vuelve a convertir en ácido carbónico. ¿Correcto? Y este ácido carbónico ahora hace la reacción contraria, es decir, esta, con la que arrancamos. Se convierte en dióxido de carbono, que junto con el que está disuelto en sangre, se exhala. ¿Sí? Exhala más agua. ¿Ok? ¿Por qué se exhala? Porque su concentración y su presión es mayor que la atmosférica. Él es un gas que se disuelve. Entonces, digamos, la presión atmosférica o la presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera, digamos que es de 2, ¿sí? Por poner un número. Y en el pulmón es de 3. Entonces, por diferencias de presión, ese gas sale y se va y lo exhalamos. ¿Vale? Sí, profe, qué pena. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, mi pregunta iba especializadamente a esa parte. O sea, hay como un mecanismo, un estímulo que, por decirlo así, le diga al bicarbonato, hey, ya hay que sacar ese dióxido de carbono, únete con el protón para formar esto y lo otro. O sea, ¿hay algún estímulo específico o simplemente ocurre espontáneamente? Es, espontáneamente, pues no, obedece a leyes físicas, a las leyes de diferencia de presiones de gas. El estímulo es la presión, si podemos darle un nombre como a eso. Y como él es un gas y adicionalmente es una molécula no polar, él puede pasar por las membranas de las células, ¿sí? De hecho, vamos a ver un poquito ahorita en tema de surfactantes, al final de la clase. Tú vas a entender que existe un mecanismo físico que también permite y facilita la salida del gas como tal, ¿sí? Porque las membranas tienen una característica especial ahí en el alveolo. Nosotros estamos acostumbrados a tener membranas así, vean, doble bicapa, una capa y luego otra, y a los dos lados tenemos líquido, ¿sí? De cualquier contexto, en la célula, en el líquido intercelular, como sea, o entre dos células, ¿vale? Vemos dos membranas y vemos un entorno acuoso afuera y acuoso adentro. Pero mire que en el alveolo eso no va a pasar así, porque hay una parte que está en contacto con el aire. Entonces, aquí hay una transformación que veremos más adelante, modifica el entorno de membranas, crea una superficie surfactante y eso inclusive facilita para que el dióxido de carbono salga como gas. Y otro estímulo que lo hace salir es la diferencia de presión. Tenemos mayor presión de dióxido de carbono que la presión atmosférica y él sale. Si fuera el contrario, ¿sí? Ojalá nunca pase eso, si se incrementa mucho la presión parcial de dióxido de carbono, sacarlo sería mucho más difícil. Él trataría de quedarse adentro y toda la dinámica en el interior metabólica, pues cambiaría porque todas esas reacciones irían al revés. Eso pues eventualmente podría pasar si las presiones de gas de dióxido de carbono pues aumentan muchísimo, pero pues tendría que ser un exceso, bueno, estoy hablando de ciencia ficción, tendría que ser un exceso de presión atmosférica de esto para que impactara. ¿Sí? De hecho, pues no sucede porque la presión es mayor en pulmón que atmosférico y por eso es que él sale, ¿ok? Así más o menos es el mecanismo y el estímulo, ¿vale? No sé si me hice entender. Sí, profe, pero, o sea, la verdad, o sea, de pronto no me hice entender. O sea, yo me pregunto por un estímulo que haga que el bicarbonato se una a ese protón, o sea, justamente por decirlo así, antes de que lleguen a la red alveolar, pues para el intercambio gaseoso. Ah, acá, en este punto. Exacto, sí, señor. No, esto sí es espontáneo. Eso es espontáneo.
¿Y por qué es espontáneo? Pues porque esta base conjugada, él va a buscar un protón para poder formar este ácido. Y depende de las características del ácido químicas. Las características químicas de ese ácido es una cosa que se llama pKa. ¿Sí? El pKa es una constante. Todos los ácidos orgánicos tienen una constante de esto. Esa constante que nos dice es la capacidad del ácido para liberar el protón. ¿Ok? El protón. Entonces te voy a comparar dos pKa. Uno, por poner acá un número, digamos, de 2.3 y de uno de 6.1. 6.1. ¿Listo? Esta es una molécula que ustedes conocen muy bien que se llama lactato. ¿Cierto? O ácido láctico, el mismo. Bueno, no el mismo, sino que es su forma ácida, láctico. Esa constante que dice que esta molécula es más propensa a liberar, entre más bajito el número, es decir, entre más se acerque a uno, más fuerza tiene, más fuerza o más capacidad tiene para liberar su protón. ¿Ok? Entonces, el ácido láctico suelta el protón, lo libera, ¿vale? Libera el protón con mayor fuerza. Y este que es de 6.1, que es del bicarbonato, él lo suelta, pero no le gusta, o sea, tiene menor fuerza que este, el bicarbonato, el ácido carbónico. Entonces, si usted lo compara, soltar, mire qué interesante, para ponerle como un tag. Este quiere soldar y este sí quiero, pero no tanto. Mire, sí quiero, pero no tanto. Es decir, que él suelta, cuando se convierte en bicarbonato, él queda así. ¿Ven? Él queda así. Pero como que quedó incompleto, como que quiere volverlo a recibir. Entonces su tendencia por su pKa, por su característica química, él como que quiere volver a recibirlo. Y eso es lo que sucede. Cuando él encuentra una concentración alta de protones, él los recibe. Entonces, ay, sí, aquí como que encontré protones. Y el protón que ve, protón que agarra y se convierte en ácido carbónico otra vez. ¿Sí? Es decir, que tiene como una tendencia natural a atrapar protones. Por eso se puede dar la explicación, por eso es que este señor es tan útil para regular el pH en la sangre. ¿Sí? Miren, porque su pKa se acerca al pH de la sangre que es 7.36. Ese pKa es un valor cercano al pH. Si utilizáramos lactato, el lactato lo que quiere es soltar protones, entonces sería malísimo amortiguador. De hecho, pues no se usa para eso. Sería malísimo amortiguador. El bicarbonato no, porque él está cerquita a un valor fisiológico de pH y el protón que ve lo agarra. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Tiene montones de bicarbonato en plasma como buffer o en los eritrocitos como buffer y cuando el pH en la sangre empieza a aumentar, de una vez, listo, tranquilos que yo agarro protones y estabilizo el pH. ¿Sí ven? Y de una vez el pH vuelve a normalizarse. Y como él tiene esa tendencia natural, entonces mira que él tiende a formar ácido carbónico. ¿Cuál sería el estímulo ahora? Pues activar en mayor intensidad la anidrasa. Entonces la anidrasa aquí ya es muy útil, porque entonces ácido carbónico que ve, de una vez lo convierte en gas y agua. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel pulmonar? Pues la concentración, la presión de gas va a aumentar. ¿Por qué? Porque viene el gas que está unido a la hemoglobina. Se une con el gas que está disuelto en plasma y se une con el gas que está produciendo la anidrasa. Entonces, eso incrementa la presión parcial de este gas versus la presión parcial de la atmósfera. ¿Quién gana? Pues este señor. Este le gana la presión de la atmósfera y chao, y sale.
y sale del pulmón. Entonces miremos que espontáneamente pues hay una intención del bicarbonato en formar ácido carbónico y en facilitar la reacción. Yo no sé si ahora sí me pude hacer entender o si No, estaba dirigida a lo que estabas preguntando. ahora sí, profe, muchas gracias, ya Sí, me quedó no, y claro. muchas gracias por la pregunta. Inclusive ahí repasamos más temas asociados a lo de pH y le dimos una mejor forma. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas antes de continuar. Listo, correcto. Entonces vamos a, por Profe, qué ejemplo, pena, una sí, cosita. claro que Entonces, sí. como conclusión, podríamos decir que las bases tienen un pK más alto. No, los pK son de los ácidos. Ah, ok, ok, perdón. De hecho, la A que tiene esa, bueno, la sigla es ácido. pK. Si ya, por ejemplo, tú tienes un pK mayor a 7,4, ya no se comporta como un ácido. Se comporta, si ya tienes un pK de 9, tiene tanta fuerza él, pero para agarrar los protones que ya no los suelta. Recuerde que para que una molécula sea ácida tiene que soltar o tiene que liberar un protón. Si ya tiene imagínate una molécula con pK de 10, él ya no es un ácido. ¿Sí? ¿Por qué no es un ácido? Porque su inherente naturaleza es aguardar el protón, no soltarlo. Entonces, si no lo suelta, él no se comporta como ácido, se comporta más como una base. Y recuerda que las bases lo que hacen es tener mayor fuerza para atrapar, para ganar protones. Entonces, para que tengas ahí en tus apuntes, ácidos liberan protones, bases reciben protones con mayor fuerza y no los dejan ir. Ahí los tienen. Como por ejemplo la amonia. La amonia es una base. Él agarra hasta 4 protones. Lo vamos a ver ahorita cuando veamos metabolismo de nitrógeno en renal. ¿Listo? Ok, entonces vamos a, si no hay más preguntas, al tema de talasemias. Y me cuentan, por favor, si están viendo la presentación. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí va este tema y por qué lo desarrollamos. Entonces, es una manera de conversar un poco con la fisiopatología y con aspectos asociados a alteraciones que pueden ocurrir en la función respiratoria y específicamente en la molécula de hemoglobina. Recordemos que la molécula de hemoglobina tiene dos componentes esenciales. Un componente eh, tiene que ver con la parte proteica y otro componente tiene que ver con el grupo M. ¿Okay? Las talasemias se refieren a perturbaciones o a disrupciones genéticas que tienen que ver con la síntesis de estas cadenas de globina. Las porfirias hacen referencia a las alteraciones o a las disrupciones en la síntesis y el metabolismo del grupo M. ¿Okay? Para que lo sepamos siempre diferenciar esos dos tipos de condiciones que a veces nos confunden un poco. ¿Ok? Bueno, generalmente las talasemias se clasifican como desórdenes genéticos, ¿sí? Y son consecuencia de mutaciones eh, o de lesiones. Cuando hablamos de lesiones es la, mm, la ausencia de un par de nucleótidos dentro del gen como tal que controla la producción de las globinas, ¿vale? Recordemos que la hemoglobina normal está formada por dos cadenas de alfa y dos cadenas de beta. Entonces, pueden ocurrir mutaciones que tengan un compromiso en la síntesis o en el control de expresión de esos dos tipos de cadenas. Y eso pues va a resultar en una deficiencia o en la presencia de cadenas que no son funcionales. No sé si les dio tiempo de leer el artículo que yo les recomendé con respecto a las diferencias en las cadenas de globinas que tenían unas particularidades sobre, o que tenía una incidencia sobre el comportamiento de la curva, en la curva
de disociación de oxígeno. Entonces, allí veíamos que habían condiciones en las cuales se podía disminuir la asociación al oxígeno, en este caso en la capacidad de la molécula por liberar este oxígeno, o podía pasar lo contrario, que la molécula tenía mayor afinidad al oxígeno y no soltaba tan fácilmente el oxígeno. Entonces veíamos cómo en un caso la curva se movía hacia la derecha, ¿sí? En esas condiciones genéticas, en esas hemoglobinas alternas, o la curva se mueve a la izquierda, y eso tenía unas repercusiones y mostraban dos ejemplos, por ejemplo, lo que son unos gansos que viven en unas altitudes siempre considerables, ¿sí? Y esos gansos son capaces de tener, de vivir en esos entornos y de sobrevivir. Y una manera en la cual se explicaba era por su tipo de hemoglobina. Y adicionalmente, por ejemplo, las llamas o vicuñas que viven muy alto en Perú y Bolivia, en unas condiciones siempre de mucha altitud, y también el análisis de ese tipo de hemoglobina daba unos resultados interesantes que, comparado con otras especies, determinaba su tipo de hemoglobina en esas condiciones. Pero en este caso, en las talasemias, lo que se presenta en ocasiones es una serie de mutaciones que terminan en una deficiencia de las cadenas, ¿vale? O que se producen y ahora las globinas lo que hacen, no hacen lo que tienen que hacer, que es configurar la molécula y unirse al hierro y al grupo M, como lo habíamos visto anteriormente, sino que se agregan, se oxidan o se dañan esas globinas, ¿vale? Y esto, pues, dependiendo del tipo de globina que se esté afectando o impactando, genera dos tipos de talasemias. Una que son las talasemias de tipo alfa y otras las de tipo beta, ¿vale? Es en el análisis, digamos, de los tipos de mutaciones, se puede observar que algunas talasemias pueden mantenerse dentro de la población humana, en parte a que esto puede, en algunos individuos, darle cierta protección a enfermedades, como es el caso de la malaria. Esto pasa en una población en África, ¿sí? Esa diferencia en la estructura de la hemoglobina hace que la infección del parásito que causa la malaria sea menor, ¿sí? Entonces, si bien la talasemia es una enfermedad, es un factor protector para eh, otra enfermedad parasitaria. Miren qué interesante, ¿vale? Y eso hace que la talasemia, como factor protector de la población, no sea un factor que impacte el tamaño de la población, sino que antes la protege porque hay una enfermedad peor que está matando a los seres humanos, que es la malaria, pero hay otra que es menos peor, que es la malaria, que protege frente a la infección. Sí, miren qué interesante. Y hay poblaciones en Asia, en China, en la India y en África que conservan determinados tipos de talasemia. Eso puede entenderse como una forma de genética de poblaciones o de evolución de una condición en particular. En otros contextos, por ejemplo, en el caso de acá de nuestro país o de Sudamérica, pues también tenemos malaria y podría estar presentándose un fenómeno algo similar. En regiones que no tienen malaria, por ejemplo en Europa o en Norteamérica, o en zonas que no son tropicales, pues la malaria sí sería una enfermedad que tendería a disminuir porque impacta la idoneidad de la población. ¿Okay? Entonces vamos a arrancar con la alfa-talasemia. Esta primera tipo de enfermedad, pues, como ustedes saben, hay 4 grupos de globinas de tipo alfa, ¿sí? O 4 genes que se encuentran en el cromosoma 16. Entonces, la severidad de la enfermedad va a estar determinada por la cantidad de cadenas que se puedan impactar. Entonces, una forma de identificar es cuando tú observas una diferencia en la presencia de las cadenas. Si tú tienes más exceso de beta globinas, puedes sospechar de que existe una alfa-talasemia, ¿vale?
es una forma de identificar la enfermedad o por lo menos buscar un posible diagnóstico de lo que le pueda estar pasando al paciente o a la persona. Acá, entre más cadenas de globinas alfa estén comprometidas en síntesis o en su expresión, más grave va a ser la talasemia. Inclusive hay tipos que pueden llegar a ser incompatibles con la vida, ¿vale? Entonces, arrancamos con los que se denominan portadores silentes o portadores silenciosos. Es decir, tienen un fallo en una de las cadenas de globina, pero no es tan severo o tan grave que muestre una repercusión en la clínica. Es una persona que en ocasiones puede pasar como normal, eh, pero generalmente a veces no presenta síntomas, o podría presentarse algunos tipos de talasemia como algo que aparece y luego desaparece, ¿sí? En un contexto dado, pero pues no es tan grave en la persona. Cuando ya tenemos dos genes de globina funcionales, ¿vale? Que están afectados, entonces aquí ya podemos saber inclusive diferencias desde el punto de vista morfofisiológico o de anatomía funcional. Los eritrocitos empiezan a verse más claritos, más claros. Vean, aquí tenemos una toma. Pero en ocasiones la persona pues también puede presentar normalidad, no tiene síntomas serios o una ligera anemia. Entonces, el cuerpo lo compensa, lo puede compensar por ejemplo con policitemia, y en este caso pues no hay una alteración. Cuando ya hay una alteración de muchas cadenas, entonces tres cadenas por ejemplo, entonces esta hemoglobina se denomina hemoglobina H, ¿sí? Esto pues ya presenta que los eritrocitos sean muy claros. Es como uno de los tipos de paraclínicos, la identificación y morfología de los eritrocitos, que rápidamente puede dar cuenta de una posible talasemia en una persona y en un frotis muy rápidamente se ve. ¿Ok? Van a estar muy poco coloreados, la persona va a presentar una anemia muy severa y esos eritrocitos de esa manera son muy susceptibles a oxidación, ¿vale? Entonces, drogas, es bueno identificarlo porque drogas prooxidantes, ¿sí? Drogas que utilizan contra la malaria, eh, que son muy prooxidantes, o alimentos que también son muy prooxidantes, alimentos de origen industrializado, poco consumo de frutas y vegetales, también puede hacer que estas personas sean, bueno, que empeoren en su condición. ¿Cómo se les ayuda a estas personas? Mediante la incorporación de folatos, ¿sí? Recuerden que los folatos facilitan o son mediadores para bueno, sobre todo para la biosíntesis. Y en este caso, para estimular la biosíntesis, folatos, biosíntesis de producción de células sanguíneas con el fin de poder compensar esta disminución, ¿vale? Hay un tipo de talasemia que se llama talasemia mayor. Esa talasemia es incompatible con la vida porque no es posible tener una molécula de hemoglobina funcional sin cadenas alfa. Entonces, esto pues tiene una incompatibilidad con el desarrollo, hay muerte antes del nacimiento y en este caso se denomina talasemia mayor, ¿ok? ¿De las alfa tenemos alguna pregunta? Checa el chat. No, señor. Listo, muchas gracias. Correcto. Entonces vamos a las beta. ¿Qué pasa en las beta? Pues acá tenemos también cadenas representativas en el cromosoma 11. Entonces recordemos, en el 16 están las alfa, en el cromosoma 11 están las betas. Aquí se han identificado cientos de mutaciones posibles en estas cadenas. Es decir que hay una altísima diversidad de condiciones de beta talasemia y esto es muchísimo más diverso. Igual que pasa con las alfa, una manera de identificar las beta talasemia son la expresión de cadenas de tipo alfa, es decir, exceso de cadenas alfa da sospecha para una talasemia
de tipo beta. Entonces, acá es muy similar. Entre más genes se ven impactados, ahora encontraremos que la coloración de los eritrocitos pues se vuelve diferente. En las talasemias donde se impacta solamente una cadena de las beta, de los genes que se involucran en su expresión, pues generalmente no presenta síntomas a menos de una anemia ligera. ¿Ok? Hay otro tipo de talasemia de tipo beta que se denomina talasemia intermedia. Entonces, acá la carencia de las cadenas beta es mucho más significativa que en el caso de las alfa. ¿Qué pasa acá? Deformidades óseas, alteraciones obviamente en la médula ósea, que trata de compensar la expresión, trata de compensar esa carencia de cadenas beta, incrementando la cantidad o la biosíntesis de células o glóbulos rojos que están siendo defectuosos. Entonces, hay una particularidad. Esto pues también genera un retraso en el crecimiento. Esas personas que tienen esa talasemia intermedia pues tienen una intolerancia para hacer ejercicio. También cargan con unas condiciones de incremento de iones de hierro debido a que el cuerpo, para tratar de compensar la biosíntesis de glóbulos rojos, pues ahora incrementa la reabsorción de hierro en el tracto gastrointestinal, y para ellos pues en el caso de que hayan transfusiones también puede darse un efecto sumativo debido a que en las transfusiones sanguíneas se aporta hierro adicional, y esto puede hacer que se tenga se denomina sobrecarga de hierro en las personas. Sobrecarga de hierro. De hierro. ¿Listo? Bueno, acá sobre la sobrecarga yo voy a explicarles un aspecto un aspecto bioquímico que ustedes deben o recordar, de pronto ya lo saben, pero lo voy a recordar porque estamos en el contexto de explicarlo, ¿no? Entonces pongan la atención. Ay, que se me hizo el ya. Acá está. Listo. Entonces recuerden que, como lo vimos arrancando este curso, nuestro cuerpo necesita oxígeno porque es la única molécula que es capaz de aceptar los electrones al final de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. ¿Ok? Pues acá tenemos nuestra mitocondria y toda la cadena de transportes pues produce ATP, ya lo sabemos, y al final de la cadena pues debe existir una molécula que atrape ese electrón para que toda la historia concluya. ¿Ok? Entonces el oxígeno queda de forma reactiva. Este oxígeno reactivo pues no es muy bueno porque puede llegar a dañar proteínas, membranas, y su reactividad es uno de los principales hipótesis de por qué el cuerpo envejece. Entonces, frente a ese oxígeno, el cuerpo tiene una defensa antioxidante. Defensa antioxidante. Que ustedes muy bien conocen. Pues ahí tenemos la glutatión peroxidasa, son enzimas, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y catalasa. Superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Entonces, ¿qué son todas estas enzimas? Defensa antioxidante. ¿Para qué? Para convertir esta molécula reactiva en agua.
en agua. ¿Listo? A ese oxígeno reactivo también se le llaman especies reactivas de oxígeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un proceso inherente. No podemos, sí o sí que tiene que ocurrir, porque sí o sí necesitamos oxígeno y sí o sí necesitamos ATP. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la defensa antioxidante es fundamental. Y normalmente, pues, el cuerpo lo hace. Ok, no hay ningún inconveniente con eso. Pero cuando hay determinados iones que pueden hacer que estas moléculas sean inclusive mucho más oxidantes, como por ejemplo el hierro, porque él interviene químicamente en una reacción que se llama reacción de Fenton. Reacción de Fenton. Entonces toma el oxígeno y lo convierte en un tipo de especie reactiva similar al grupo alcohol, pero de forma hidroxilada. Y esta especie es inclusive mucho más agresiva que el oxígeno, ¿vale? Igual se puede reincorporar acá, pero tiene cierta dificultad a nivel del proceso, del trámite de hacer. Entonces, esto puede hacer que la defensa antioxidante esté un poco más impactada. Entre más hierro tengamos, como es el caso que estamos analizando ahora en clase, pues esto puede traer unas consecuencias perjudiciales para la homeostasis del cuerpo. Entonces, ese es el peligro de tener una sobrecarga de hierro en estas enfermedades. Como ellas tienen que absorber mucho más hierro para producir muchos más eritrocitos, o si esas personas reciben, por ejemplo, transfusiones, el mismo cuerpo de manera inherente no va a dejar ir el hierro porque sabe que le sirve para hacer más eritrocitos. Entonces la sobrecarga genera como un efecto dominó o un círculo vicioso en donde este factor empieza a ser impactante, ¿vale? ¿Cómo se puede medio tratar o cómo se le da una terapia a este aspecto? Tienen moléculas que se llaman quelantes de hierro. Quelantes de hierro. Entonces, ¿qué es un quelante? Es una molécula capaz de guardar hierro y este hierro que está ahí guardado, pues ya no impacta la reacción de Fenton o ya no hace parte de ella. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, está ahí almacenado. El cuerpo también tiene la manera de hacer sus propios como almacenes o guardantes, o no quelantes, sino proteínas que se encargan de guardar hierro o de gestionarlo, como por ejemplo la transferrina, ay, espera que no se entiende ahí, transferrina, ferroportina, entre otros. Y posiblemente ustedes ya las conocen. ¿Okay? Proteínas que también almacenan hierro, lo guardan ahí. Pero a nivel de tratamiento podemos incrementar la capacidad de evitar que el hierro haga cosas malas y que lo almacenemos ahí. Esos son nuestros famosos quelantes de hierro que hacen parte de un tipo de terapia para estas personas y para evitar de que se generen más condiciones prooxidantes. ¿Listo? Eso es lo que quería explicarles en contexto. Bueno, vamos a la presentación. Ok. Listo, entonces, miren que esas personas con beta talasemia podrían llegar a ser incapaces de mantener niveles entre 6 o 7 miligramos de hierro y pues en ocasiones el tema de transfusiones o esplenectomía podría llegar a ser recomendada dependiendo del tipo de
de gravedad de la situación. Cuando hay completa ausencia de cadenas beta, pues ya hay modificaciones en cuanto a el vaso, hay un vaso más incrementado, hay mucha claridad en el color de los eritrocitos, una anemia muy severa, y esas personas requieren transfusiones crónicas todo el tiempo, ¿vale? Y eso, pues, lo que les estaba contando, requiere constante terapia quelante de hierro, y una de las moléculas que se utilizan, entre otras, hay muchas, actualmente se han desarrollado bastantes. Una de ellas es la desferoxamina, que esta es un quelante de hierro, ¿vale? Para esas personas, pues hay otras opciones, trasplantes de médula ósea o trasplantes de cordón umbilical, que podrían tener la capacidad de poder compensar la síntesis de estas moléculas que hacen falta. Entonces, ahí tenemos las dos características en cuanto a alfa y beta talasemias. Son enfermedades raras, digamos, no son muy comunes, pero cuando se presentan son de difícil tratamiento, y adicionalmente a veces podría haber dificultad en su diagnóstico porque se pueden confundir con otras condiciones. Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿vale? Listo, entonces con eso cerramos esta parte. No sé si tengan preguntas, quedo atento aquí al chat si hay preguntas o si directamente las quieren elevar. Ok, vamos a pasar al tema de porfirias. Acá también va a ser muy rápido, no me voy a demorar mucho. Bueno, ¿están viendo la de porfirias? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué pasa a nivel de porfirias? Pues, como ustedes vieron, la síntesis del grupo M es bien complicadita, ¿no? Y tiene un montón de enzimas. La mala noticia es que estas enzimas, todas, se han detectado mutaciones. La alacintasa, la dehidratasa, la porfirinógeno deaminasa, la uroporfirinógeno, la decarboxilasa, la cromoporfirinógeno oxidasa, todas esas enzimas de nombres raros que intervienen en el proceso de síntesis del grupo M, inclusive la ferroquelatasa, que es la última, en todas se han detectado mutaciones, ¿vale? En todas. Que no es muy usual, es decir, no es muy usual pues, que se presenten mutaciones, pero todas sus enzimas han tenido algún tipo de mutación, y pues en ocasiones se presenta una condición patológica. La mutación pues implica dos cosas. Uno, que la enzima no funcione correctamente, o que la función lo haga a menor velocidad, lo cual impactaría el flujo de la cadena. También puede presentarse el hecho de que por una deleción del gen que implica la síntesis de la enzima, pues tengamos deficiencia de la enzima, no se produzca. Y en el caso de cuando hay deficiencia, es decir, cuando la enzima no está expresada correctamente o está ausente, se presenta una enfermedad, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de enzima, se presenta obviamente un tipo de enfermedad. ¿Sí? Algunas enfermedades están asociadas al cromosoma X, ¿sí? Esto hace que tenga una expresión diferencial. Cuando están asociadas a X, pues los hombres, los machos son los que se impactan. Digo los machos porque también se han reportado ese tipo de condiciones en animales, en grupos de mamíferos. Y aquí vemos los tipos de enfermedades. Entonces, anemia sideroblástica hereditaria, porfiria deficiente de ala deshidratasa, porfiria intermitente aguda, porfiria eritropoietica congénita, porfiria cutánea tarda, hereditaria. Entonces, dependiendo del tipo de condición también, pues vamos a ver algunas particularidades. Usualmente
vamos a ver que las repercusiones de las porfirias se dan a nivel de la piel, por ejemplo. Sí, hay alteraciones en la piel, generalmente. El documento, si lo quieren revisar más adelante, pues muestra algunos casos clínicos. Yo pues no soy experto en clínica, ustedes lo saben, soy básico, entonces pues no es de mi rol principal presentar casos, no es mi dominio. Pero como información complementaria les puede facilitar, aquí se presentan una serie de casos de porfirias, ¿sí? Lo que me compete a mí pues es explicar de dónde se originan y cuáles son las enzimas que están involucradas en las diferentes tipos de porfiria. Aquí, por ejemplo, en la porfiria cutánea tarda, tenemos una deficiencia en la uroporfirinógeno carboxilasa, en la enzima. Esas enfermedades, como ustedes pueden ya imaginarlo, son enfermedades raras, porque usualmente en la gran mayoría de los casos, pues hay una expresión normal de las enzimas en el cuerpo humano, pero pues pueden darse casos muy escasos, pero pueden pasar de mutaciones en ese tipo de enzimas, ¿ok? Hay una gran cantidad de representaciones clínicas, ¿sí? Apolladuras, distrofismo, ¿no? El color de la orina, por ejemplo, cambia, esclerodermas en la piel, y hay diferentes, pues, a nivel de paraclínicos que pueden ayudar a identificar este tipo de enfermedades, pero igual como ustedes también pueden sospechar, el diagnóstico de algunas porfirias es un poco complicado, sobre todo por nuestro sistema de salud, eh, puede dificultar, y esas personas en ocasiones tienen momentos en los cuales están bien, pero luego tienen como un arouse, como un incremento en los síntomas y se sienten muy mal. De hecho, acá en la carrera había una estudiante que tenía porfiria y era pues complicado al principio para ella. Creo que al final pudo tener una mejoría siempre considerable en los síntomas, no sé si ya se graduó, pero al principio a nivel, bueno, estuve en básicas, tuvo muchas dificultades, pero al final logró continuar, y ella tenía pues una condición de porfiria, ¿vale? Pero como les digo, entonces todo depende del tratamiento, del manejo, del diagnóstico, y es bueno que sepan que eso puede presentarse. Si bien como es de una enzima, noten que es bien complicado llegar a un diagnóstico rápido, es bien como complicado. Bueno, entonces de esto yo no tengo mucho más que aportarles a nivel del documento que ya esté acá, de los casos, entonces les sugiero que por favor revisen el documento más adelante. Listo, entonces ya conocimos que existe la capacidad no la capacidad, existe repercusiones en la síntesis de las cadenas, talasemias, y repercusiones en la síntesis del grupo M, porfirias. Y por último, vamos a revisar lo que es la función surfactante y la modificación de membranas que tiene el pulmón para facilitar la transferencia y la difusión de gases. ¿Ok? Vamos acá. Ok, listo. Un momento, por favor. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, antes de la presentación, antes de arrancar con esto, voy a explicarles en contexto de la función surfactante. Bueno,
Porque es importante la función surfactante. ¿Y qué es esta función? ¿Para qué sirve? Entonces resulta que los lípidos como tal, recuerden que a nivel de membranas, todas las células están formadas por una capa. Pero no solamente de una capa, sino de dos capas de fosfolípidos. ¿Sí? Y nosotros podemos aquí continuar nuestra bicapa en la membrana. Esta es nuestra membrana en cualquier celulita. Aquí tenemos una celulita y esa celulita pues tiene en su membrana esta característica, ¿vale? Esta celulita generalmente está rodeada de otras y formando un tejido. Dicho tejido también tiene una delimitación con el entorno y ese entorno también pues tiene o una matriz extracelular o también tiene un entorno acuoso. Entonces, ya sea en este contexto o en este, las células siempre van a estar en el exterior en un entorno acuoso. Y acá también, ¿vale? Para el intercambio de los gases, pues los gases pueden transferirse por la membrana. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Y el oxígeno también, porque el oxígeno también es una molécula no polar. Entonces puede pasar fácilmente. Se difunde. El dióxido de carbono igual. Se difunde. Y la difusión va a depender inicialmente de diferencias de presión. No lo olviden. De presión. Entonces, nosotros tenemos oxígeno en nuestro cuerpo porque existe una fuerza que lo está llamando y adicionalmente hay una diferencia de presión. El cuerpo humano llama el oxígeno por diferencia de presión. Hay menor presión de parcial de oxígeno adentro y hay mayor presión parcial de oxígeno afuera. ¿Listo? Y el oxígeno pasa. Eso no significa que lo va a hacer eficientemente. De hecho, el oxígeno puede pasar por la piel. ¿Sí? Que llega. ¿Ok? Podría servir para el contorno, para lo que está alrededor de nosotros o para las primeras células de la piel, pero más adentro va a tener restricciones para pasar en el entorno acuoso. ¿Vale? Entonces, para evadir esas restricciones es necesario facilitar el camino. Para el dióxido de carbono, pues lo mismo, ¿cierto? Para poderlo sacar. Entonces, hay menor presión afuera y hay mayor presión adentro. Entonces, el dióxido sale. Pero igual, en cualquiera de los dos casos es necesario facilitar la disolución de los gases. Y además de la disolución, un tema que se llama cambio de fase. En la disolución. ¿Por qué? Pues imagínense ahorita una gaseosa, una champaña, una cerveza. ¿Ok? Ese líquido con una alta concentración de gas disuelto, antes de que usted destape la gaseosa o destape la botella, usted ve que no burbujea. Pero cuando la destapa la botella, ocurre este fenómeno, las diferencias de presión de gas. Y el gas está disuelto en una fase, en este caso líquida. ¿Qué hace? Dependiendo a la presión que tenga, empieza a intentar salir, burbujea. Esas burbujitas, ¿qué son? El gas que se abre camino y al final termina saliendo, ¿cierto?
Va a llegar un momento en que todo el gas se va. Y la gaseosa, cerveza, champaña, lo que sea que tengan ahí, es un líquido en el cual ya no hay gas disuelto. Ya no hay nada de ese gas disuelto allí. Y eso sucede porque las presiones se igualaron. La presión atmosférica y la presión del líquido con gas se igualaron. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un cambio de fase y liberación del gas que es ayudado por la presión, por la cantidad de gas que está guardado en esa fase gaseosa. Lo mismo sucede en la sangre y lo mismo sucede en los pulmones. Vamos a facilitar la entrada o facilitar la salida. Si va a entrar, el oxígeno tiene que disolverse en un líquido. Y si va a salir, el gas carbónico tiene que salir de la fase gaseosa, perdón, de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces miren que ese es el desafío en el cual se enfrentan esos dos gases, que son fundamentales para el funcionamiento. Y el cuerpo tiene que adaptarse frente a esas dos condiciones. ¿Cómo lo hace? Lo primero es modificando el entorno externo. ¿Por qué? Porque en el alveolo, este modelo de membrana ya no es útil. ¿Sí? ¿Cuál modelo? Este, de una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué no es útil? Porque en este modelo, tanto adentro como afuera, tiene que ser acuoso. ¿Sí lo notan? Las cabezas polares, que son estas de acá, esto es polar y esto es polar, están enfrentados al agua, ¿sí? Adentro y afuera. Adentro y afuera. ¿Ok? Entonces, si yo replico este modelo acá en mi alveolo, pues por fuera todo esto debería tener un entorno acuoso. Yo lo pinto de otro color. Pues esto que estoy pintando afuera sería un entorno acuoso, ¿cierto? Que sea compatible con ese modelo. Recuerda que entran los gases. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Es decir, que esto yo lo puedo replicar acá. Aquí yo tengo mi bicapa, esto rojo, es mi bicapa fosfolipídica. De hecho, en el interior del alveolo es húmedo, ¿no? Pero hay algo más. La presencia de ese líquido puede servir como restricción para el paso libre de gases, ¿sí? Pues cuando va a ir un gas ahí, como que tiene entorno líquido, y para que un gas entre a un líquido tiene que tener un incremento en la presión. O sea, yo lo tengo que forzar a que él entre al líquido. Él no va a entrar al líquido fácil, no va a querer entrar ahí. Esta parte de acá es agua, por ejemplo. Entonces, el gas, sea oxígeno, tiene que pasar esa fase, abrirse paso y luego pasar las membranas y luego pasar otra vez agua. ¿Ven? Miren lo interesante. Miren esta particularidad. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parecería si cambiáramos un poquito el modelo? Y dejámoslo solamente con una sola capa. Ya no habría doble restricción. Solo tendríamos una capa y facilitaríamos que los gases entren y salgan, porque aquí también estamos hablando de salida, por el alveolo. Sí, conversando un poco con lo que nos preguntaba al principio el compañero. Para la salida del dióxido de carbono, entrada y salida. Entonces, acá el modelo cambia un poquito. Pero para que este modelo cambie, eso debe tener una modificación o un ajuste en el tipo de membrana o en el tipo de lípidos de membrana. ¿Ok? Recuerden que los lípidos que ustedes conocen, bueno, los tipos de fosfolípidos que hacen parte de este modelo,
¿sí? Hacen parte del ácido fosfatídico, ¿sí? Fosfatidilcerina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, fosfatidiletolamina, ¿sí? Inositol, serina, etanolamina y colina, ¿sí? Esos son los ácidos, los derivativos de ácido fosfatídico que hacen parte de los fosfolípidos, que son muy buenos en el modelo anterior, en el modelo de doble, en el de bicapa, pero que en su contexto habría que modificarlos, ajustarlos para su presencia en el alveolo, ¿vale? Otra cosa interesante que me falta por mencionar es que el agua tiene muchas propiedades y entre ellas, como líquido, tiene dos que nos interesan. Una que se llama presión de vapor, y otra que se llama tensión superficial. Esta es la más importante. ¿Qué es la presión de vapor? Es la capacidad de un líquido de cambiar de fase. Usted pone una gota de agua en el piso, se regó algo en la noche y cuando se levanta por la mañana ya está seco. ¿Qué significa eso? Que el agua líquida tiene una tendencia a convertirse en vapor, a ir a la atmósfera. Todos los líquidos tienen una presión en particular, que varía. Entre mayor presión, mayor capacidad de volverse vaporizado en la atmósfera. El alcohol, entonces se echan alcohol, ahorita que se echan alcohol en la mano todo el tiempo, se echan alcohol y en menos de 10 segundos ya se ha evaporado. Pero si se mojan las manos con agua, pues tienen que esperar un poco más de tiempo. ¿Listo? Si se mojan si se echaran aceite, por ejemplo, o a veces cuando se echa una glicerina y esa vaina es un fastidio, que no se evapora rápido, o alcohol glicerinado, pasa lo mismo. Miren que los líquidos tienen diferente comportamiento frente a su capacidad de convertirse en una fase diferente. ¿Ok? Es decir, que frente a esa presión de vapor, si aquí tuviéramos solamente agua en el exterior, pues su tendencia natural es evaporarse. ¿Sí? El agua se evapora. Entonces, adicionalmente, el alveolo sería una fuente de evaporación constante de agua, que de hecho lo es. ¿Sí? Usted exhala y ahí estamos sacando agua, pero en forma de vapor. ¿Ok? Eso por un lado. Y lo segundo es la tensión superficial. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Ese fenómeno en el cual, a veces lo hicimos en el colegio, teníamos un vaso de agua, un vaso, y íbamos echándole agua al vasito, gota, 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 y se iba formando un menisco acá arriba. ¿Sí? Como un globito ahí de agua encima y no se derrama y no se derrama y no se derrama. Hasta cuando llega el momento en que llegó, según el refrán, la gota que derramó el vaso y se regula. Pero antes de regarse, ustedes pueden darse cuenta que el agua inclusive se eleva por encima del vaso y no se riega. Y eso obedece a que las moléculas de agua todas están pegaditas, formando esos famosos puentes de hidrógeno. Entonces, ese fenómeno en el cual las gotas de agua o el agua líquida tiende a permanecer junta, genera esa fuerza que se denomina tensión superficial. ¿Por qué nos interesa ese fenómeno de tensión? Porque es una restricción para el paso de los gases. ¿Sí? Tenemos que restringir o tenemos que de alguna manera generar algunos espacios que las moléculas de agua se separen un poco. ¿Ok? Se separan las moléculas de agua. Para facilitar romper esa tensión superficial y que los gases pasen más fácilmente por estas fases acuosas, ¿vale? Tanto para entrar como para salir. Listo, entonces ese contexto que les estoy explicando precisamente es lo que tiene que ver con lo que vamos a ver en la presentación. Espero haber sido lo más claro posible. ¿Ok?
Ok. Entonces, ¿cómo se logra esa ajuste de esa tensión superficial en el agua? Se logra mediante una función que se denomina surfactación, ¿vale? Surfactación. ¿Cómo se logra la surfactación? Pues mediante la incorporación de determinados componentes lipídicos y de componentes proteicos, ¿vale? ¿De qué están hechos? De colágeno, de elastina, de mucopolisacáridos, inclusive también de inmunoglobulinas. Algunos tienen una función inmunitaria. Recuerden que el sistema pulmonar, el órgano como tal, es un sistema abierto. Entonces, allí es una puerta de entrada a múltiples afectaciones inmunitarias. ¿Ok? También el pulmón tiene una función asociada a la enzima convertidora de angiotensina, y recuerden que esto también tiene una repercusión endocrina. Y adicionalmente, pues el pulmón busca inactivar especies reactivas de oxígenos y es una muy buena fuente antioxidante, y entre otros, pues también tiene una función de inactivación, no solamente de especies reactivas, sino de otros compuestos que podrían llegar a afectar la función pulmonar como tal. Es decir, aquí tenemos citocromos, ¿sí? Y microsomas que pueden dañar o pueden descomponer partículas extrañas que puedan llegar al área alveolar. Listo, entonces la función surfactante en el pulmón pues depende esencialmente de un surfactante que se llama surfactante pulmonar. ¿De qué está hecho? De un complejo lipoproteico. Es una superficie compleja lipoproteica y las encontramos en las células alveolares. Entonces, está hecho de unos lípidos especiales. Vamos a ver la parte lipídica y vamos a ver la parte proteica. Su función ya la explicamos anteriormente, entonces reduce la tensión superficial y esto facilita la difusión de los gases. ¿Cómo se logra esa característica surfactante? Principalmente las cabezas hidrofílicas van hacia el agua, es decir, hacia el anterior y hacia el interior, y las cabezas hidrofóbicas van hacia el aire. Esto no se entiende ahí con palabras, sino que lo entendemos aquí, así. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro alveolo. Miren que no tenemos una bicapa fosfolipídica, sino que tenemos una monocapa. Entonces, las cabezas polares van hacia adentro y la bicapa lipídica, perdón, la capa lipídica, las colas lipídicas van hacia el espacio aéreo, ¿vale? De nuevo, las cabezas polares van hacia el agua, hacia el interior, eso es acuoso, todo eso es acuoso, y las colas lipídicas van hacia la superficie. Entonces, esto hace que no se genere una capa acuosa gruesa al exterior, ¿sí lo notan? Y esto pues genera lo que se denomina capa surfactante, ¿vale? Esta es la superficie alveolar. Aquí hay un tipo de células que se llaman células alveolares tipo 2 que tienen una función inmunitaria y una función de eliminación y de descomposición de moléculas que podrían llegar a ser potencialmente peligrosas. Hay macrófagos alveolares también, ¿sí? Y toda esta parte externa se denomina fluido alveolar, ¿vale? Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo están reorganizadas. Entonces, vamos a hablar inicialmente de cuáles van a ser esos famosos lípidos. Y quién es el encargado de generar ese fluido surfactante, ¿vale? Entonces, adicional de la tensión superficial, hay otra capacidad que debe tener como propiedad adicional el líquido surfactante o los surfactantes como tal, y es permitirte que los pulmones cambien el volumen relativo que tienen, es decir, su función física, que es cuando el diafragma cambia de posición, aumenta el volumen y eso genera una presión negativa que incrementa
el volumen pulmonar. Entonces, en ese ejercicio de incrementar y disminuir el volumen se requiere una lubricación del proceso y también es uno de los roles de los líquidos surfactantes, ¿vale? Los surfactantes entonces permiten la interfaz aire-líquido, ¿sí? Sobre todo cuando en el recién nacido se da la primera bocanada de aire, ese líquido pues permite esa primera función, ¿vale? Ya explicamos que se reduce la tensión superficial y evita también que los pulmones vayan a colapsar, es decir, que vayan a terminar en contacto unos alvéolos entre otros enfrentados. Entonces, eso es uno de los roles de los surfactantes. Y adicionalmente, pues tenemos un componente proteico que veremos más adelante, que es capaz de reconocer, opsonizar, aunque eso lo veremos en el próximo semestre en sistemas 3, en la función inmunitaria, para eliminar toda serie de partículas o de elementos o de microorganismos peligrosos que pueden venir de hongos, bacterias o de virus. Entonces, esa es una de las funciones de las proteínas involucradas. Aquí tenemos una distribución de los diferentes componentes de los surfactantes, ¿vale? Mayoritariamente tenemos un fosfolípido modificado que se llama dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿vale? DPPC. Es el mayor integrante de esos fosfolípidos, es decir, de estos lípidos que están acá, DPPC es el que está al 40%. Luego tenemos en un 30% fosfatidilcolina insaturada. Usualmente aquí no tenemos fosfolípidos saturados o cadenas saturadas porque harían el efecto contrario, impedirían un correcto flujo de los gases. Entonces, aquí esos fosfolípidos deben ser insaturados y adicionalmente deben tener la capacidad de generar una serie de poros para el intercambio gaseoso. Hay otros fosfolípidos, fosfatidilglicerol, entre otros, o lípidos neutros en una proporción pues muy baja. Pues, mayoritariamente en el 70% tenemos dipalmitoil fosfatidilcolina o fosfatidilcolina insaturada. Y en un 10% del surfactante encontramos las proteínas. Se han caracterizado 4: SPA, SPB, SPC y SPD. SP significa proteína surfactante, surfactant protein. ¿Ok? Aquí un pequeño esbozo de los fosfolípidos. ¿Sí? Recuerden que aquí tienen las colas lipídicas y las colas polares. Y esto es lo que hace referencia al fosfatidilcolina, que también se denomina lecitina. Ok. Y aquí tenemos ya nuestras proteínas. Entonces, tenemos la SPA y la SPD. Son proteínas altamente glicosiladas. Su glicosilación hace que pues, permitan una interacción lípido acuosa. Son proteínas solubles en el agua y también son miembros de las proteínas dependientes de calcio y de unión a carbohidratos, ¿vale? CRBP. Esas proteínas, la A y la D. Ya vamos a ver sus funciones. Y luego tenemos la B y la C, son péptidos pequeños. Mire que esas son proteínas grandes, glicosiladas. ¿Sí? Mire que son 10 veces más grandes que las SPB y SPC. Son altamente hidrofóbicas. Entonces, al contrario de las A y D, que son solubles en agua, la B y la C son hidrofóbicas. Y esa hidrofobicidad es la que confiere esa propiedad de disminuir la tensión superficial. Entonces, la B y la C son las responsables dentro del líquido surfactante de brindar esa propiedad de tensión superficial, de romper o disminuir esa tensión superficial, ¿vale? Aquí tenemos pues esas principales funciones. La A forma una mielina tubular. Bueno, hay una serie de aspectos de interacción de las proteínas, inclusive a nivel de las células de tipo 2. Entonces, ahí intervienen esa interacción
la SPA. La SPD actúa como un mecanismo de defensa a patógenos, y ya sabemos que la B y la C hacen parte de disminuir la tensión superficial, es decir, le brindan propiedades surfactantes al líquido surfactante pulmonar, ¿vale? Y ese surfactante pues tiene un metabolismo en el sentido de que a nivel de las células alveolares se secreta y se produce ese líquido y esas proteínas, es decir, que esta zona es altamente o muy activa metabólicamente, debido a que debe responder constantemente en la producción de los lípidos, en la producción de las proteínas y en los mecanismos de defensa en esta área pulmonar. ¿Listo? Más adelante pues hablamos, aunque yo esto ya lo expliqué, en lo que son las especies reactivas de oxígeno, ¿okay? Que es la conversión del oxígeno reactivo finalmente en agua, y las enzimas que intervienen, la superóxido de mutasa, la peróxido, glutatión peroxidasa, y este es la especie reactiva más peligrosa, que es la que yo hablaba en la reacción de Fenton, que es el radical hidroxilo. Al final pues todas las enzimas buscan disminuir la presencia de estos radicales, puesto que tienden a ser muy peligrosos y muy oxidantes. Hay efectos que pueden hacer que se incrementen, por ejemplo, una infección, la radiación, la hipoxia reoxigenación y la isquemia reperfusión. Además del cigarrillo, pueden incrementar la producción de esas especies reactivas de oxígeno, y son realmente muy deleterias para la salud tanto del pulmón como del cuerpo humano. Y ya para finalizar, hay otros tipos de especies reactivas de importante recordación, que son las especies reactivas de nitrógeno, ¿sí? Ellas provienen particularmente del aminoácido L-arginina, ¿sí? Hay una enzima que se llama nitrógeno óxido nitroso sintasa o sintasa de óxido nítrico, que nos produce óxido nítrico, que tiene múltiples funciones. Ya ustedes saben que tiene un potente poder vasodilatador, pero también inclusive sirve como neurotransmisor, este óxido nítrico. Pero cuando él se combina con otras especies, sobre todo con el oxígeno reactivo, forma lo que se denomina peroxinitrito. Y este peroxinitrito es una especie muy dañina, muy peligrosa, y puede dañar aminoácidos, proteínas, y también hace parte de la teoría de envejecimiento, y lo cual pues también requiere de una defensa antioxidante importante, ¿vale? Ya vimos pues las enzimas que se encargan de eso, superóxido de mutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, que brindan mecanismos para revertir esa capacidad de que las especies reactivas de oxígeno tengan un daño en el cuerpo. Y hay otros componentes endógenos, dietarios o proteínas dinonametales que pues evitan de que se genere un efecto sumativo y deleterio frente a las especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno. Acá está un listado de ellos para que los tengan en cuenta: glutatión, algunos ya ustedes los conocen, bilirrubina, ácido úrico, metaloenzimas, glutatión, entre otros. La vitamina C, la E, los carotenoides son muy buenos haciendo su trabajo antioxidante. Y a nivel de proteínas o de uniones de metal, tenemos la ceruloplasmina, la albúmina, la transferrina, la ferritina, la mioglobina, que son capaces de atrapar tanto iones de hierro como de cobre, porque el cobre también puede hacer un rol en reacciones de prooxidación. Listo, entonces esto es lo que yo tenía para contarles el día de hoy. No sé si tengan preguntas, cualquier duda adicional que tengan con respecto a lo que se les pueda ir colando conforme van estudiando para el modular, pues yo quedo muy atento, me pueden escribir, o por medio de la representante también me pueden enviar sus dudas que de alguna forma no queden claras, y con mucho gusto estaré atento a sus requerimientos. Muchas gracias por asistir a la clase. Que tengan un excelente día, muchachos.